un chico con una discapacidad muy alta, ¿no? Pero es decir, había una serie de objetos cuya, al verlos, su imagen era capaz de pronunciar el nombre, era capaz sabía el nombre de una lista de objetos, ¿no? Y era capaz de, si oía el sonido, elegir la imagen. Estas dos cosas las traía ya, digamos, el chico aprendidas, ¿no? Entonces, lo único que se le enseñó, fijaros, lo único que se le enseñó fue esto: a relacionar los sonidos con la palabra escrita. Hola, soy Santiago Benjumea y el tercer módulo del curso de experto en análisis funcional del comportamiento está ya en la web de Engrama. En el Congreso Europeo de, no me acuerdo, el año 80 y tanto, en Polonia, a finales de los 80, principios de los 90, pues. O no, perdón, esto fue entre los 90 y el 2000. Ahí le tenéis las dos personas que hay ahí, las dos son muy conocidas. La que está sentada es Isman, ¿eh? Es una persona encantadora, absolutamente encantadora. Este congreso fue en Polonia, en Varsovia. Y la persona que está de pie es Barney Holmes, que es uno de la teoría de los marcos relacionales, uno de los, junto con Stephen Hay, ¿no? Bien, fijaros, en el año 1971, que era esta época, digo, que estaba ya plena la universidad, empezó a colaborar con un centro. Es decir, pasó del laboratorio de alguna forma, creo que tiene alguna publicación posterior del laboratorio todavía con animales, pero estaba ya cerrando esa línea de investigación porque se iba a jubilar y empieza a trabajar en plan, yo creo que altruista y tal, con el tema de los niños. Y entonces, fijaros, en esta época se suponía que la lectura comprensiva, es decir, para que existiera lectura comprensiva, se basaba en equivalencias audiovisuales previamente aprendidas. Es decir, hacer la equivalencia entre los sonidos y los estímulos visuales. ¿Apoyos de esa hipótesis? Bueno, pues para empezar, las observaciones naturales con los niños. Es decir, si quieres enseñar a leer, primero los niños tienen que saber antes la nominación oral. Eso parece obvio. Y de hecho, bueno, todos los niños cuando entran en la escuela, digamos, en los niveles de infantil para empezar a leer, ya saben nominar las cosas, ya saben ponerle nombre a las cosas, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, se habían encontrado correlaciones positivas entre cuanto mejor un niño tenía las correspondencias audiovisuales, mejores resultados se daban después en la capacidad de adquirir la lectura, ¿no? Y, bueno, también hay estudios en esta época neurofisiológicos de cómo se activan las mismas áreas cerebrales, digamos, en los dos tipos de tareas, lo cual no es de extraño. Es decir, bueno, fijaros, en lo que se preguntó es qué aprendizajes son necesarios y suficientes para la emergencia de la lectura ocular. Es decir, vamos a intentar minimizar al máximo, es decir, vamos a intentar averiguar qué es lo mínimo necesario pero es suficiente para que el niño adquiera todas esas habilidades, ¿no? El sujeto fue una persona, ¿vale? Un joven microencefálico de 17 años, que al iniciarse el experimento ya tenía aprendidas algunas relaciones. Estamos hablando de una persona con una discapacidad importante, ¿eh? Esas relaciones que tenía eran entre las palabras dictadas, o sea, cuando se oía el sonido, y las figuras visuales, eso lo sabía hacer, y entre las figuras visuales y la nominación oral, era capaz de nombrarlas, ¿no? Ahora veremos el ejemplo. Y el procedimiento fueron enseñarle solo a ese niño, ese joven, que ya tenía estas adquirido, enseñarle además ahora la relación entre las palabras dictadas y las palabras impresas, ¿vale? Exactamente así, fijaros, tenemos la palabra escrita por un lado, la pronunciación o sonido por otro lado y la imagen del objeto por otro lado, ¿vale? Esto ya las tenía en su repertorio el sujeto. Es decir, el sujeto, a ver, evidentemente limitado a una serie de objetos y tal, ¿no? Era un chico con una discapacidad muy alta, ¿no? Pero es decir, había una serie de objetos cuya, al verlos, su imagen era capaz de pronunciar el nombre, era capaz sabía el nombre de una lista de objetos, ¿no? Y era capaz de, si oía el sonido, elegir la imagen. Estas dos cosas las traía ya, digamos, el chico aprendidas, ¿no? Entonces, lo único que se le enseñó, fijaros, lo único que se le enseñó fue esto: a relacionar los sonidos con la palabra escrita. Esa fue la relación que se le entrenó. Y después de hacer eso, se comprobaron todas las demás relaciones. Y efectivamente, esas relaciones las tenía el chico sin que se hubieran entrenado.
Es decir, fijaros, basta entrenar en este caso 3 cosas, bueno, 2 que ya vienen entrenadas, que son las 2 azules y la flecha verde, para que las otras relaciones no haga falta entrenarlas, sino que aparezcan de forma espontánea, ¿vale? Esto es lo que decíamos ayer de los principios de variación. Bueno, pues este artículo del 71 quedó ahí como un poco como aparcado, de una forma, y cuando ya se jubila Silman, ya se pone a hacer este tipo de cosas en serio y, digamos, vayamos a lo que es el artículo, digamos, fundacional, si queréis, este tema, que es el de Silman y Tailby en 1982. Aquí se hace un experimento, digamos, no tanto pensando con sujetos normales, de capacidades normales, etcétera, pero aquí lo que intenta hacer es un poco, pues, toda esta temática que había estado desde el año 70 dándole vueltas en la cabeza, ¿no? Intentar sistematizarlo un poco. Y es aquí donde empieza a meter Silman, claro, supongo que leería de muchas cosas y se daría cuenta que cuando estamos hablando de clases y de conjuntos, por la teoría de conjuntos de la matemática. Entonces coge esos temas, ¿no? De esa manera es muy curioso porque mucha gente cree que este artículo sigue el procedimiento tradicional y lineal de las clases equivalentes y para nada. Para nada. Sí, curiosamente, esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero bueno, fijaros. Lo que hace es una equivalencia entre sonidos y letras, creo que todas son del griego, ¿no? Sí, yo es que no hice griego, entonces no. Entonces, bueno, entre las letras estas hace una. Entonces, fijaros, todas las que son flechas continuas, ¿vale? Son entrenamientos que se hacen, es decir, del sonido tal, y del sonido a las otras letras y tal, ¿vale? Entonces, antes que esto, fijaros que se entrenan solamente las que son las flechas negras gruesas, ¿vale? Es decir, oigo unos sonidos y tengo que identificar la letra correspondiente y por otro lado las otras letras. Y si pruebo, por ejemplo, qué relación hay entre el conjunto de letras de arriba y el conjunto de letras de abajo, pues veo que sí, que el sujeto las relaciona correctamente, es decir, siguiendo la lógica, digamos, del entrenamiento previo, ¿no? Y si hiciera la flecha roja, eso no se probó en este experimento. Ya sabemos hoy que sí habrían salido, pero no se probaron en el experimento original de Silman. La idea era, ¿qué pasa si yo ahora añado un nuevo conjunto de estímulos y lo relaciono con alguno de estos conjuntos de estímulos? Fíjate, ¿qué pasa si hago esto? Otras 3 letras que las asocio simplemente al conjunto. Pues que se establecen relaciones con todo lo demás, si os fijáis. Es decir, las intermitentes nuevos son pruebas que se hicieron y salieron correctamente. El único entrenamiento fue la flecha negrita que veis abajo, gruesa, y todas las intermitentes son las que se comprobaron que efectivamente habían emergido de alguna forma, es decir, habían salido sin necesidad de entrenamiento. Y las rojas son pruebas que no se hicieron, pero que hoy sabremos que deberían de verse también sin necesidad de entrenamiento y de salir. ¿Vale? Bueno. Lo que es interesante, si os fijáis, que cuando se añaden los 3 elementos, ¿vale? De 3 estímulos, y por tanto son 3 relaciones nuevas lo que hay que aprender, porque simplemente se enseña el bloque de estímulo que tenemos inferior con el de en media. Y simplemente con esa relación aparecen de pronto 19, ¿no? Me parece, son 15 nuevas relaciones, ¿no? 15 nuevas relaciones que nos ha hecho falta entrenar. Esto es que es muy importante, es decir, porque a nivel teórico estamos hasta. Yo entreno unas cosas y puedo predecir que van a salir otras cosas que no he entrenado. No es una variación al azar, no. O sea, puedo predecir que un sujeto con capacidad normal, un sujeto humano, será capaz de establecer nuevas relaciones sin que yo las haya entrenado. Es decir, no solamente estoy diciendo que surgen cosas que yo no he entrenado, sino que estoy diciendo además la dirección en la cual van a salir. Es decir, cuáles son esas cosas que van a salir, esas nuevas relaciones. Pero ahora, si os fijáis, esto habría que meterlo, lo que pasa es que por razones, digamos, de orden cronológico, ¿no? Esto habría que meterlo más como un principio de variación, de los que veíamos el otro día en la unidad 4, ¿no? Bien. Este clip pertenece al tercer módulo del curso de experto en análisis de la conducta que ya está disponible en la web de Engrama.